Bueno, entonces como título pongan semejanza de triángulos. Entonces diremos que dos triángulos son semejantes cuando sus lados son proporcionales. Así de esta manera. Dos triángulos son semejantes cuando sus lados son proporcionales. Y, es decir, por ejemplo, si tenemos, a ver, lo voy a hacer acá. Este es un ejemplo que iba a hacer. Si yo agrando este triángulo, ay no, a ver. De tal manera que proporcionalmente se incrementen sus dimensiones, así. Así de tal manera. Hagan de cuenta que yo dupliqué, aumenté 2 veces este triángulo. Por lo tanto, todos sus lados van a ser proporcionales. Hagan de cuenta, por ejemplo, que si este lado medía 10 y yo lo dupliqué, entonces este mide 20. Si este medía 4, este lado mide 4, este lado ahora va a medir 8. ¿Y este lado cuánto va a medir? 10. Eso es proporcional, que absolutamente todos sus lados son proporcionales. Es decir, que se aumentaron a una misma proporción. En este caso, ¿cuál es? El 2. Ahora vamos a ver criterios de semejanza. Para ello, bueno, es decir, estos criterios de semejanza son para saber si dos triángulos dados son semejantes entre sí. Entonces vamos a ver el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Lo voy a poner entre paréntesis. Ángulo, ángulo, ángulo. Así de esta manera. ¿Cuál es este criterio? Dice que dos triángulos, es este criterio, dos triángulos son semejantes si todos sus ángulos son iguales. Es decir, entre triángulos, entre cada triángulo. Por ejemplo, este de acá, pues evidentemente todos sus ángulos son iguales correspondientemente. Es decir, este ángulo es, ¿cuál es su correspondiente? Este. De este, ¿cuál es su correspondiente? Este. Este y este. Correspondiente me refiero al el que le toca. Por ejemplo, el ángulo correspondiente de este. ¿Cuál es? Este ángulo. ¿Su correspondiente cuál es? Ah, pues es este, ¿no? No sería este de acá, sino es este. Ah, bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo de criterio ángulo, ángulo, ángulo. Que son semejantes cuando todos sus ángulos son iguales. Entonces, tenemos este triángulo, estos dos triángulos. Hagan de cuenta que nos piden encontrar el valor de x de este lado desconocido. Entonces aplicamos el criterio. Vamos a saber si todos sus ángulos son iguales. A ver. Este ángulo, este de acá que estoy señalando aquí con este arco, y este de acá abajo, ¿cómo son? Son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque son opuestos por el vértice. Recuerden, por el tema de rectas cortadas por una secante. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales, así que estos dos ángulos son iguales. Ahora, este otro ángulo.
Ahí está, este ángulo de acá. ¿Cuál es su correspondiente? ¿Cuál es el ángulo que le corresponde para saber si es igual? Ah, pues es este de acá, este de aquí arribita. A ver, lo voy a señalar. Este de acá es su ángulo correspondiente a este. ¿Y son iguales? A ver, vamos a averiguarlo. Noten que esta figura es idéntica a lo de rectas cortadas por una secante. Es decir, acá. Si nosotros alargamos este lado y este lado, hagan de cuenta que lo alargamos. Ahí está. ¿Qué tenemos? Ah, pues es la figura, ¿no? De rectas cortadas por una secante. A ver, vamos a alargar esta línea. A ver, vamos a alargarla. Ahí está, ¿ven? Es la figura de rectas cortadas por una secante. Ahí está, ¿ven? ¿Sí se aprecia? Estas son las paralelas y esta es la recta que los corta. Entonces, estos dos ángulos, ¿cómo son? Son alternos internos. A ver, ¿por qué? ¿Cuál es el ángulo que es correspondiente a este? Es este de acá, ¿no? Este de arriba. Vamos a llamar, bueno, para no andar señalando y que nos revolvamos, vamos a denotar a este ángulo, a este que está acá, como A minúscula. Entonces, este ángulo A minúscula es igual a ¿cuál? A este que está acá, ¿no? Es su correspondiente, recuerden, ángulos correspondientes. Y este, como es opuesto por el vértice, entonces ¿qué va a pasar? Ah, es igual a él. Entonces si este es A, este ángulo es A. Y por ser opuesto por el vértice, este ángulo es A. Y así, de esta manera, ya encontramos que estos dos ángulos son iguales. Y de igual manera, estos dos ángulos son iguales. Bueno, este lo voy a llamar B. Y este pues igual B. Y este de acá, que está aquí, lo voy a llamar C. Este de aquí. Aquí está. Este de aquí lo voy a llamar C. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el ángulo correspondiente a C? Ya averiguamos que estos dos son iguales. Y este es igual. Entonces, ¿y este de acá cómo es? Este ángulo que estoy señalando acá, escribiendo acá. ¿Cómo es con el C? Ah, pues es igual. Porque pues si dos ángulos del triángulo son iguales, pues el tercero va a ser igual. Porque recuerden, la suma de los ángulos interiores, ¿cuánto es? 180. Y pues hagan de cuenta que este es 30 y este es 40. Entonces este pues es 180 menos estos dos, ¿no? Y entonces, ¿y este ángulo cuánto es? Para el chiquito, para el triángulo chiquito. Ah, pues de igual manera, es 180 menos A menos B. Es decir, aquí C es lo que dije. C es igual a, por el teorema de la suma de los ángulos de un triángulo es 180. 180 es igual a menos A menos B, ¿no? ¿Y cuánto vale este ángulo de acá? Ah, pues lo mismo, 180 grados menos A menos B. Entonces, por lo tanto, este también es C. Ah, bueno, entonces ya encontramos que todos sus ángulos son iguales. Por lo tanto, estos triángulos son semejantes. ¿Sí? Ah, bueno, advierto acá que no es necesario que en todos los ejercicios ustedes demuestren que los triángulos son semejantes. Esto yo nada más lo hago para que vean que sí, que se cumple el criterio ángulo, ángulo, ángulo. En los siguientes ejercicios yo nada más voy a escribir el criterio, los voy a citar y nada más los voy a demostrar de manera analítica por qué se cumple el criterio, ¿sí? No es necesario que hagan todo esto. Esto yo nada más lo pongo de ejemplo. Ah, bueno, entonces ya se demostró. Recuerden, regresen el video, pónganle pausa y regresen el video las veces que sea necesario para entenderlo. Ah, bueno, entonces ya que se demostró que todos los ángulos son iguales, ¿qué significa? Que los triángulos son semejantes. Y al ser semejantes podemos encontrar el lado faltante, es decir, este X, por medio pues de una proporción, de una fracción. Es decir, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Lo más importante acá es encontrar este lado X. Ahí borré este lado.
Era 9, sí. Sí, era 9 me parece. Bueno, entonces ya que sabemos que son semejantes, hacemos el siguiente procedimiento. Dividimos este lado de acá, del triángulo grande, que es 12. Vamos a dividir 12 dividido. Ahí está. 12 lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre el lado, su lado correspondiente más chico. ¿Cuál es el lado correspondiente más chico a 12? Ah, pues es 9. ¿Por qué es 9? Porque hagan de cuenta, imagínense que este triángulo le hacen un giro. Un giro de 180 grados. Hagan de cuenta, lo voltean 90 grados y luego 180. Si lo voltean, que esté de cabeza otra vez. Pues ¿qué va a pasar? Pues va a estar exactamente igual a este. Va a estar en la misma posición. Es decir, si volteo este triángulo, ¿cómo va a quedar? Va a quedar así. ¿Sí? Va a quedar así, de esta manera, más chiquito. Pero en la misma posición, casi en la misma orientación que este. Sí, espero que se entienda. Entonces, ¿quién es el lado correspondiente más chico a 12? Es 9. Entonces divido 12 entre de 9. Igual. Igual. Y vamos a dividir de igual manera este lado más grande entre su correspondiente más chico. ¿Quién es el correspondiente más chico a 8? Ahí no. Pues es X, precisamente el que quiero. Es X. Así de esta manera. Es decir, se divide este lado grande entre su correspondiente más chico. ¿Quién es? 9. Luego este 8 entre su correspondiente más chiquito. ¿Quién es? X. Y esto noten que es como una regla de 3. Es como decir 12 es a 8, así que 9 es a ¿cuánto? Es como una regla de 3. Hagan de cuenta que aquí están las flechitas. Entonces, ¿cómo se resolvía la regla de 3? Bueno, entonces X es igual a ¿cuánto? Y vamos a escribir ¿recuerden cómo era? Diagonal, esquina inferior por esquina superior contraria, es decir, 9 por 8. Va a ser 9 por 8. Dividido todo a su vez entre ¿de cuánto? Entre de este. Recuerden, es este por este entre este. Dividido entre de 12. Sí, perdonen aquí la... quizás no sea tan... Ay, no. Ahí está. Ahí está. Este por este y luego entre de 12. Ahí está. ¿Y cuánto es esto? 9 por 8, 72. Y 72 entre 2, ¿cuánto es? Es 6. Así que ese lado desconocido es 6. Así es como se resuelve este ejercicio. ¿Sí se entendió? Bueno, entonces váyanle copiando, pónganle pausa. Bueno, entonces sigamos. ¿Qué otros criterios hay? Bueno, nada más los voy a citar y ya vamos a hacer los ejercicios. Criterio ángulo, lado, ángulo. Vamos a escribirlo. Ángulo, lado, ángulo. Es decir, ¿qué quiere decir? Que tiene un ángulo, su lado y el ángulo igual. Es decir, un ángulo igual, el lado correspondiente es proporcional y el ángulo correspondiente es igual. Eso es lo que quiere decir. Ángulo igual, lado correspondiente proporcional y ángulo igual. Otro criterio. Criterio LAL. Es lado, ángulo, lado. Así de esta manera. Es decir, lado proporcional, ángulo igual y lado proporcional.
Y también el otro criterio. Bueno, el más fácil o inmediato, que casi no se va a ocupar. Lado, lado, lado. Es decir, si se ve que todos sus lados son proporcionales y se logra demostrar, entonces esos dos triángulos son semejantes. Aquí lo voy a especificar, todos los lados proporcionales. Ah, pues es lo que dije acá, ¿no? Todos los lados proporcionales. Entonces, y ya. Ahora vamos a ver cómo se aplican estos criterios. A ver, ¿cómo sabemos que estos dos triángulos son semejantes? A ver, hagan de cuenta, es un triángulo grandote, este triángulo grandote. Y aquí hice un triángulo chico. Esta línea es importante, es paralela a esta de abajo, ¿sí? Solamente así aseguro que estos dos triángulos son semejantes. Cuando dibujo una recta paralela. Sí, si hubiera estado oblicua, les aseguro que pues no son semejantes. Pues es evidente, ¿no? Este triángulo chiquito está chueco y el otro triángulo pues estaba derecho. Entonces solamente cuando es paralela a esta línea son semejantes. Ah, bueno, ahora este lado chico, por estar contenido en el lado grande, en todo este lado, el grandote que es todo este, ya me asegura que este lado es proporcional al grandote. Ah, bueno, este lado chico es proporcional al grandote. Ahora, este ángulo que está aquí arribita, pues es el mismo para los dos, ¿no? Tanto para el triángulo grande como para el triángulo chico. Ay, no. Sí, porque comparten el mismo ángulo. Entonces ya llevamos un lado proporcional, un ángulo igual, y de igual manera este lado, por estar contenido en el lado grandote, ya me asegura que son proporcionales. Por lo tanto, ¿qué criterio se aplica? Lado, ángulo, lado. Son semejantes porque tenemos lado proporcional, ángulo igual y lado proporcional. ¿Sí se entiende? Ah, bueno, y ya que se encontró esto, pues ya se resuelve. Entonces, dividimos. Aquí en el anterior dividí el lado más grande entre su proporcional más chico. También se puede hacer al contrario. Dividir el lado chico entre su proporcional más grande. 5 dividido. Nada más voy a hacer el símbolo de división aquí en este programa. Ahí está. 5 dividido entre... ¿Quién es el lado proporcional más grande? No es 10. No, porque es que 10 es solamente este pedacito. 5 es proporcional a todo el lado, a todo este. Así que va a ser dividido entre ¿de cuánto? Pues 10 más 5, ¿cuánto es? 15. Se va a dividir entre de 15. ¿Por qué? Porque 5 es proporcional a todo el lado grande, no a este, no es a 10. No ponemos 10 porque 10 es el lado de pues este trapecio. Y estamos haciendo semejanza de triángulos. Semejanza del triángulo chiquito con el triángulo grandote, que es el todo, aquí todo este triángulo. Ah, bueno, ¿y a cuánto es igual esto? Esto es igual a... Igual dividimos el lado más chico entre el lado más grande. El lado más chico, ¿quién sería? X. Ahí no. Ahí está. Y... X dividido entre su lado proporcional más grande. ¿Quién es el lado proporcional más grande? Ah, pues el lado correspondiente más grande me refiero. ¿Quién es su correspondiente? Ah, pues claramente, base con base, ¿no? La X, la base chiquita entre la base grandota, que sería 18. Así de esta manera. Y ya se despeja de igual manera. Como es una fracción, este 18 está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. Así que va a ser 15, 5 por... ¿Quién le pasó multiplicando? Por 18. Dividido todo entre ¿cuánto? Entre de 15. Ahí está. ¿Por qué pongo 5 por 18? Porque este 18 estaba dividiendo la X. ¿Cómo pasa ya? Multiplicando. Y ya, X pues es igual
a esa operación. Entonces ya, x cuánto es. Bueno, hagan esa operación y les debe salir 5 por 18 es 90 y 90 entre de 15 es 6. Ahí está, x es igual a 6. Y ese es el resultado. Así que así pueden plantear la semejanza de triángulos, ya sea de esta manera o así como regla de 3 y ya nada más es este por este entre este. Cualquiera de las dos es correcta. También por si tienen dudas, otra manera de plantear la semejanza de triángulos es dividir correspondientemente, es decir, es 5 entre dx, 5 entre su lado correspondiente, ahí no, 5 entre dx es igual, así divido. Otra manera de plantear la ecuación y me va a dar el mismo resultado es la siguiente. Divido este entre este, 5 entre dx. Es lo mismo acá, a lo correspondiente. Todo el lado, que cuánto... Todo el lado, que cuánto dijimos que es 15. Dividido entre su base. Hagan de cuenta que es este lado entre su base. Ahí está, este entre su base. Del lado este lado entre la base del triángulo chiquito igual al lado grande entre la base grande. Entonces va a ser 15 entre de 18. Ahí está, es de igual manera. Y pues es una regla de 3, se va a multiplicar 18 por 5 y se va a dividir entre de cuánto, entre de 15. Ahí está, es lo que acabo de obtener, ¿no? Este por este, entre este. Ahí está, se obtiene el mismo resultado. Entonces, así es como se plantea la regla de 3. Bueno, la semejanza de triángulos.